En un rincón olvidado del mundo, más allá de los mapas y las palabras, existía un bosque donde los árboles no estaban hechos de madera, sino de cristal. Troncos traslúcidos se alzaban hacia el cielo como columnas de un templo antiguo, y sus hojas, al rozarse entre ellas, producían una música tenue, como si el viento soplara a través de campanas diminutas. Este lugar, oculto a los ojos de los hombres, era conocido como el Bosque de Cristal. Muy pocos sabían de su existencia, y quienes alguna vez lo visitaron, regresaban cambiados, como si un velo de silencio y asombro se hubiera posado sobre sus almas. En el corazón de este bosque vivía una criatura que ya no pertenecía al mundo moderno, el último unicornio. Su nombre se había perdido en el tiempo, pues los nombres de los inmortales no pueden ser pronunciados por lenguas mortales sin que el mundo tiemble un poco. Dicen que su pelaje era tan blanco como la primera nevada del invierno, y su cuerno, largo y en espiral, brillaba con la luz de una estrella que aún no había nacido. Tenía ojos antiguos, cargados de paciencia y de una tristeza serena. Lo llamaban simplemente el último, pues era el último de su especie, el último guardián de un secreto que había mantenido con vida al bosque durante siglos. Pero no siempre estuvo solo. Hace muchos años, el bosque estaba lleno de vida. Otros unicornios galopaban entre los árboles de cristal, dejando tras de sí estelas de luz que tardaban minutos en desvanecerse. Las aguas del río Espejil cantaban con voces infantiles, y las flores hablaban en susurros si uno se agachaba a escuchar. Había equilibrio, armonía, hasta que el olvido llegó. El olvido es una niebla que no se ve, pero que se siente. Primero desaparecen los nombres, luego, los recuerdos, y por último, desaparece la creencia. Cuando los hombres dejaron de creer en los unicornios, cuando sus historias fueron archivadas como cuentos de fantasía y ya no se narraron antes de dormir, la magia comenzó a desvanecerse. Uno a uno, los unicornios fueron desapareciendo, no por muerte, sino por desmaterialización, como si nunca hubieran existido. Solo uno resistió, solo uno eligió quedarse, por amor al bosque, por promesa antigua. Ese último unicornio vivía ahora solo, caminando despacio entre los árboles sonoros, hablándole al viento y a las sombras, esperando algo que ni él sabía definir. Su tiempo era diferente. Podía pasar siglos mirando una hoja caer, o contemplando el reflejo de la luna sobre una charca de agua quieta. Su paciencia era la de quien ha visto eras nacer y morir. Pero un día, el aire cambió. No fue un cambio brusco, sino un murmullo distinto, un suspiro nuevo entre las melodías del bosque. El unicornio alzó la cabeza. Alguien, se acercaba. Era una niña. Su nombre era Lía, y no tenía más de 10 años. Caminaba con cuidado, como si supiera que cada pisada podía despertar secretos dormidos. Había encontrado el bosque por accidente, siguiendo a un pájaro de plumas verdes que nunca antes había visto. O tal vez no fue un accidente. Tal vez el bosque la había llamado. Lía no sabía nada de unicornios. No recordaba haber escuchado cuentos sobre ellos. Pero sí sabía una cosa: ese lugar no era como ningún otro. La luz se filtraba de forma extraña entre los árboles de cristal, y el suelo brillaba como si estuviera cubierto de polvo de estrellas. No había caminos, pero sus pies parecían saber a dónde ir. El unicornio la observaba desde la distancia. Sus ojos no tenían miedo, pero sí curiosidad. Nunca antes un humano tan joven había llegado tan lejos. La mayoría se perdía en los límites del bosque, donde los árboles comenzaban a reflejar no el mundo real, sino los sueños más profundos. Pero esta niña parecía avanzar como si su alma reconociera el lugar. Esa noche, cuando Lía se sentó junto a un tronco luminoso para descansar, el unicornio se acercó. No hizo ruido, no galopó, solo apareció, como una aparición que se desliza entre los hilos del mundo. La niña lo vio, y no gritó, no se asustó, solo lo miró con los ojos bien abiertos. ¿Eres real?, preguntó en voz baja. El unicornio no respondió con palabras, pero bajó la cabeza y tocó con su cuerno una pequeña piedra junto a ella. La piedra brilló por un instante y luego se convirtió en una flor de cristal que olía a lavanda. Lía sonrió. Así comenzó la historia que cambiaría el destino del bosque de cristal.
Una historia de encuentros imposibles, de antiguos recuerdos, y de una promesa olvidada que debía cumplirse. Porque Lía no solo había llegado al bosque por accidente. En su interior, llevaba la chispa de una vieja conexión, un eco de algo que había ocurrido siglos atrás. Cada noche, mientras dormía entre raíces musicales, el unicornio velaba su sueño. Y cada mañana, cuando el sol atravesaba las ramas de cristal y dibujaba arcoíris en el aire, Lía aprendía algo nuevo, como escuchar el lenguaje de las piedras, como leer los anillos de los troncos, como entender el silencio. El bosque la aceptaba, y eso, el unicornio lo sabía, era un signo, porque los bosques no aceptan a cualquiera, solo a quienes llevan dentro una parte olvidada del mundo antiguo. Y en Lía, esa parte brillaba sin que ella lo supiera. Un día, mientras caminaban juntos, el unicornio se detuvo frente a un claro cubierto de cristales rotos. Era un lugar que había estado sellado por mucho tiempo. Lía sintió un escalofrío. «¿Qué es esto?», preguntó. Y esta vez, el unicornio habló. No con voz, sino con un pensamiento claro como el reflejo del agua. Aquí empezó el fin. Lía miró a su alrededor. El suelo estaba cubierto de fragmentos que antes habían sido árboles. No había música, solo silencio. «¿Y por qué me trajiste aquí?», «Porque puedes devolverlo». Lía no entendía. ¿Devolver qué? Entonces el unicornio bajó la cabeza y tocó su pecho con el cuerno. Un destello azul cruzó el aire. Lía sintió que algo dentro de ella despertaba. Una memoria, una imagen, un nombre que no recordaba haber conocido. El bosque volvió a susurrar. Y así comenzó el despertar. Lía no podía explicarlo. El recuerdo que había despertado en su interior no era suyo, y sin embargo, lo sentía como parte de sí. Era una imagen antigua, un círculo de luces danzando entre los árboles, un grupo de voces cantando en una lengua que nunca había oído pero comprendía. Y en el centro, un cuerno luminoso alzándose hacia el cielo. «¿Qué fue eso?», susurró, aún con la respiración temblorosa. El unicornio la miró, y en sus ojos había una mezcla de esperanza y tristeza. «Fuiste parte de nosotros», dijo, sin mover los labios, dejando que las palabras fluyeran como agua dentro de su mente. «Hace muchas vidas. Antes del olvido. Antes del silencio». Lía se llevó una mano al pecho. Algo dentro de ella latía diferente, como si un nuevo corazón se hubiera despertado, uno hecho de memoria y magia. «¿Y por qué he vuelto ahora? Porque el bosque te llama. Porque la promesa aún vive en ti». El claro en el que estaban era un lugar sagrado, aunque ahora estuviera roto y apagado. Allí, siglos atrás, los unicornios celebraban el equilibrio, un ritual que mantenía viva la armonía entre el mundo de los hombres y el de la magia. Pero cuando la gente dejó de recordar, la conexión se quebró y el ritual ya no pudo celebrarse. Sin él, el bosque comenzó a decaer. Lía no sabía qué debía hacer. No era una hechicera, ni una heroína. Solo era una niña que había seguido a un pájaro verde. Pero el unicornio la observaba con fe tranquila, como si supiera que, incluso sin saberlo, ella llevaba dentro la llave para restaurarlo todo. Esa noche, mientras dormía bajo el cielo lleno de constelaciones desconocidas, soñó con un lago circular rodeado de cristales flotantes. En el centro, un trono vacío tallado en piedra lunar. Y alrededor, sombras de seres antiguos que murmuraban su nombre. Al despertar, el unicornio estaba junto a ella. «¿Lo viste?», preguntó sin voz. Lía asintió, y el unicornio bajó la cabeza, complacido. «Entonces debes encontrar el trono del alba. Allí comienza todo». El camino hacia el trono no era físico. No bastaba con caminar entre árboles o cruzar ríos. Era un viaje interior, hecho de recuerdos, de pruebas, de aceptación. El unicornio le explicó que cada parte del bosque guardaba un fragmento de la canción original, la que debía ser entonada cuando el equilibrio fuera restaurado. «Debes recolectar las notas», le dijo. «Cada criatura, cada rincón, guarda una parte, y solo tú puedes reunirlas». Lía respiró hondo. Tenía miedo, pero algo dentro de ella ardía con una llama suave. Quería comprender. Quería sanar ese lugar.
Y así comenzó su travesía. Primero, viajaron al Valle de los Espejos. Era un lugar donde el suelo estaba cubierto de charcos tan puros que reflejaban no lo que tenías fuera, sino lo que ocultabas dentro. Lía caminó entre ellos y vio su reflejo transformarse. En uno, era una anciana de ojos sabios. En otro, una niña hecha de luz. En otro, una criatura con alas hechas de palabras. El unicornio le indicó que debía cantar su verdad frente al lago más profundo. Lía, dudando, se arrodilló y susurró: «Tengo miedo de olvidar quién soy, y tengo miedo de recordar demasiado». El lago respondió con una nota grave, profunda como una raíz enterrada bajo siglos de tierra. La primera nota estaba reunida. Luego viajaron al claro de las bestias dormidas. Allí yacían animales míticos que, al perder la conexión con el mundo humano, se sumieron en un sueño sin fin. Dragones enroscados como montañas dormidas, grifos convertidos en estatuas de piedra blanda, fénix congelados en cenizas. Lía se acercó a uno de ellos, una criatura con cuerpo de lobo y alas de mariposa. «¿Qué necesitan para despertar?», preguntó. «Nada», respondió el unicornio. «Solo que alguien recuerde sus nombres». Lía cerró los ojos y dejó que el viento le hablara. Sintió una palabra en su lengua, antigua y dulce: Aranel. La dijo en voz alta, y el lobo alado abrió los ojos. El despertar del lobo emitió una nota aguda, como un silbido de plata. La segunda nota estaba reunida. El viaje siguió. Cada lugar era una prueba. En las cuevas del eco, Lía enfrentó sus pensamientos más oscuros, devueltos por las paredes como si fueran voces enemigas. En la llanura de los nidos vacíos, encontró cáscaras de huevos de aves que nunca llegaron a nacer, y comprendió que no todo lo que empieza está destinado a ser. Pero en cada lugar, hallaba una nota, un fragmento de la canción. El unicornio no hablaba mucho, solo la guiaba, y cada tanto, la miraba con esos ojos de noche tranquila, como si supiera que todo estaba yendo según un plan mayor. Pero entonces, llegaron a la frontera de cristal. Más allá de ese límite, el bosque terminaba, y comenzaba un territorio devastado por el olvido total. Era un mar de ceniza blanca, donde incluso la luz se cansaba de brillar. Lía sintió un peso en el pecho. «No puedo cruzar eso», dijo. «Allí no hay nada». «Sí hay», respondió el unicornio. «Lo que fuiste antes». La niña dio un paso, y el mundo cambió. De pronto, ya no estaba allí. Estaba en otro tiempo, en un círculo de piedras, rodeada por criaturas mágicas, y ella, vestida con una túnica dorada, alzando un cuerno de cristal. Estaba entonando la canción. Era una sacerdotisa del equilibrio, una elegida, y en ese instante, comprendió, esa parte de ella había sido olvidada, pero no destruida. Aún vivía en sus huesos, en su alma. Al regresar al presente, cayó de rodillas. Lloró, no de tristeza, sino de sobrecogimiento. El unicornio tocó su hombro con el hocico. «Ahora puedes invocar el trono». Y Lía lo hizo. Extendió los brazos, y el bosque entero pareció inhalar. Los árboles vibraron con una luz interna. Las aguas se alzaron como columnas. Y en el centro del claro donde había dormido por primera vez, surgió el trono del alba. Era simple, sin adornos, pero lleno de presencia, como si siempre hubiera estado allí, esperando. Lía se sentó. El unicornio se colocó frente a ella. «Tienes todas las notas», le dijo. «Ahora canta». Y Lía cantó, no con palabras, sino con la voz del alma. Las notas que había reunido salieron como luces de su pecho, girando en el aire como luciérnagas eternas. El bosque respondió. Cada criatura despertó. Cada árbol sanó. Cada rincón volvió a brillar. Y el unicornio, por primera vez en siglos, cerró los ojos y sonrió. La canción estaba completa, pero aún faltaba una última verdad. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, el bosque entero guardó un silencio profundo. No era el silencio de la ausencia, sino el de la plenitud. Un silencio que escuchaba, que acogía, que agradecía. Lía permanecía sentada en el trono del alba, con el corazón palpitando como un tambor sagrado.
El unicornio la miraba, inmóvil, casi reverente. Entonces, como si el mundo se hubiera contenido por un instante para luego exhalar, el bosque de cristal despertó por completo. Los árboles, antes quebrados y apagados, comenzaron a brillar desde dentro. Sus hojas, como miles de diminutas campanillas, comenzaron a vibrar suavemente, componiendo una melodía coral que solo podía escucharse en sueños. Las flores abiertas soltaron polen de luz, que flotaba como niebla dorada entre las ramas. Los ríos cantaban. Las piedras temblaban. Todo vibraba al ritmo de una canción que había esperado demasiado tiempo para volver a sonar. El unicornio bajó la cabeza ante Lía. No por servidumbre, sino por respeto. Ella lo entendió sin que hiciera falta una palabra. ¿Ya está?, preguntó con voz baja, temiendo que si hablaba más fuerte, el momento se rompería. El unicornio no respondió de inmediato. Caminó en círculo alrededor del trono, sus cascos no hacían ruido, pero dejaban a su paso un rastro de pequeñas flores de cristal. «Está casi completo», dijo por fin. «Has traído la canción. Has restaurado la armonía. Pero falta una decisión». Lía frunció el ceño. «¿Cuál?». El unicornio la miró. Y por primera vez, sus ojos no parecían antiguos. Parecían jóvenes. Humanos. Tristes. «Debes elegir», continuó. «Si te quedas, el equilibrio será permanente. El bosque vivirá. Las criaturas no volverán a dormir. Pero si vuelves al mundo de donde viniste, este lugar dormirá otra vez. No desaparecerá, pero quedará en pausa, esperando otra vida, otro recuerdo, otro llamado». Lía sintió un nudo en la garganta. No había pensado en volver, pero ahora que se lo preguntaban, no podía evitarlo. Su familia, su casa, su vida, todo eso aún la esperaba. ¿O no? ¿Y tú?, preguntó. «¿Qué pasará contigo si me voy?». El unicornio bajó la mirada. «Cumplí mi promesa. Fui el guardián hasta el retorno de la elegida. Si te quedas, podré descansar. Si te vas, también lo haré, pero en otra forma. Ya no seré necesario». Lía se levantó del trono. El corazón le dolía, pero había claridad en su mente. Caminó hasta el unicornio y lo abrazó. No sabía si eso era algo que podía hacerse con criaturas sagradas, pero lo hizo de todos modos. El unicornio no se apartó. «No quiero que desaparezcas», dijo, y las lágrimas le corrían por las mejillas. «Nada desaparece», respondió él. «Solo cambia». La luz del bosque se hizo más intensa, como si el día estuviera naciendo de nuevo. El trono del alba comenzó a disolverse en motas luminosas. Todo era transformación. «¿Y si me quedo, no volveré a ver a mi familia?». El unicornio asintió. «No como eres ahora. Te quedarás como guardiana, como parte del bosque. Recordarás, pero de forma distinta. Serás canción. Serás historia. Serás raíz». El viento sopló entre los árboles de cristal, llevando un susurro que parecía decir su nombre. «¿Y si me voy? ¿Olvidaré todo esto?». «Solo si decides olvidarlo. Puedes llevarlo contigo, como un eco, como una semilla». El tiempo se ralentizó. Lía sintió que todo el bosque estaba esperando su elección. No con presión, sino con ternura. Como un padre que acepta cualquier decisión de su hija, con amor incondicional. Se sentó de nuevo, con el unicornio a su lado. Cerró los ojos. Recordó su hogar. Las voces conocidas. Las risas. Pero también recordó la música de los árboles, la luz del agua, las bestias dormidas. Y supo que ningún lugar era más importante que el otro. Ambos eran parte de ella. «Quiero volver», dijo por fin. Pero no para olvidarlo, sino para contarlo. El unicornio la miró, y por primera vez, sonrió. «Entonces el bosque vivirá contigo». Una luz suave envolvió a Lía. No dolía, no pesaba. Era como sumergirse en un río cálido. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, que el aire la sostenía, que el canto del bosque se despedía con alegría, no con tristeza. «Nos volveremos a ver», dijo el unicornio. «En otra forma, en otro cuento».
Y así fue como Lía desapareció del bosque de cristal. Despertó bajo un árbol común, en un bosque normal. El pájaro verde que había seguido cantaba desde una rama. El cielo era azul. Todo parecía igual, pero no lo era. Se levantó. Su ropa estaba intacta. Su cuerpo no había cambiado. Pero dentro, todo era distinto. Caminó hasta su casa, sin saber cuánto tiempo había pasado. Cuando llegó, su madre la abrazó como si hubiera estado fuera solo unos minutos. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Lía cerró los ojos y se prometió algo. Contaría la historia. La contaría no como un cuento, sino como un recuerdo, porque sabía que, al narrarla, al compartirla, mantenía viva la chispa. Y quizás, si otro niño o niña la escuchaba con el corazón abierto, también encontrarían el camino al bosque. Durante los años que siguieron, Lía creció. Se convirtió en narradora, en cuidadora de historias. Contaba su aventura sin adornos innecesarios, con la verdad sencilla de quien ha vivido algo imposible pero real. Y donde quiera que contaba la historia, pasaba algo extraño. Las personas cerraban los ojos al final. Sus rostros se suavizaban, como si algo muy antiguo dentro de ellos recordara también. Como si el eco de aquella canción aún viviera en lo profundo. A veces, alguien le preguntaba, ¿y de verdad viste un unicornio? Lía sonreía. ¿Y tú qué crees? No buscaba convencer, solo sembrar, porque así como el bosque había vivido en ella vivía ahora en quienes escuchaban. Y en una noche especial, muchos años después, cuando la luna estaba llena y la casa estaba en silencio, Lía volvió a soñar. El bosque, el trono, el unicornio. Pero esta vez, ella no era una niña. Era un árbol. Y el unicornio galopaba a su alrededor, con otros más a su lado. Ya no estaba solo. El equilibrio había vuelto. Muchos años pasaron. Lía vivió una vida plena, sencilla, dedicada a las palabras. Se convirtió en maestra, luego en escritora, y al final, en la mujer que contaba cuentos junto al fuego para quienes aún sabían escuchar. Su cabello se volvió blanco como la nieve, y sus manos se cubrieron de líneas, como ramas delgadas que habían contenido muchas primaveras. Nunca dejó de contar la historia del bosque, pero tampoco intentó volver a encontrarlo. Sabía que no funcionaba así. El bosque de cristal no era un lugar al que se pudiera llegar con un mapa o siguiendo coordenadas. Era un umbral. Un susurro, un acuerdo silencioso entre quien cree y lo que es creído. Solo quienes caminaban con el alma abierta podían cruzarlo, y solo cuando el bosque estaba dispuesto a ser encontrado. A veces, al narrar, veía a niños con ojos muy atentos, con esa chispa que ella misma había tenido. No les decía nada más, solo los observaba, porque entendía que no podía forzar el despertar. Cada quien debía seguir su propio pájaro verde, si lo escuchaba cantar. Un día, ya muy mayor, Lía se sentó frente a la ventana de su casa en lo alto de una colina. Desde allí se veían campos ondulantes y bosques lejanos. Era primavera, y el aire olía a flores nuevas y tierra húmeda. Cerró los ojos, y por un instante, el mundo cambió. Oyó campanas de cristal. Sintió el viento del bosque, y una voz familiar habló dentro de su mente. Ya es tiempo. No necesitó preguntar. Supo que había llegado el momento de partir. No como quien muere, sino como quien regresa. Esa noche, se acostó en su cama por última vez. Nadie la oyó irse. Su cuerpo se volvió liviano, y su alma caminó sin miedo hacia el lugar donde los árboles cantan. Cruzó la niebla del olvido y fue recibida por una luz suave, como la de un amanecer sin fin. El unicornio estaba allí, esperándola. Pero no era el único. Había muchos más. Blancos, plateados, dorados. Criaturas antiguas, regresadas del sueño. El bosque había despertado de forma definitiva, porque la historia había sido contada, y más importante aún, había sido creída. Lía no era ya una niña ni una anciana. Era una figura luminosa, con un corazón transparente como el agua del río Espejil. El unicornio se acercó y le tocó la frente con el cuerno. Y en ese instante,
Todos los recuerdos de todas sus vidas regresaron como una lluvia de estrellas. «Bienvenida de nuevo», dijo él, «guardiana eterna». Y así, Lía se convirtió en árbol. No uno cualquiera, sino el árbol del centro, el más antiguo y el más joven, el que canta cuando nadie lo ve, el que guía a los viajeros silenciosamente, como un faro de savia. Sus hojas eran pequeñas palabras. Su tronco, una espiral de memorias. Sus raíces se extendían hasta los rincones más profundos del bosque, y su copa tocaba el cielo más alto de todos los sueños. Desde entonces, el bosque de cristal ya no se durmió, porque cada vez que alguien, en cualquier parte del mundo, escucha la historia del último unicornio, una hoja del árbol de Lía cae y se posa sobre la frente de quien escucha. Y si esa persona cierra los ojos y se atreve a imaginar, puede oír la música lejana de los árboles de cristal y sentir una suave brisa con olor a lavanda. El unicornio sigue allí, galopando entre sombras y luz. Y cuando un nuevo niño o niña encuentra el camino, él aparece. No siempre con forma de unicornio. A veces es un gato que observa en silencio. Otras, una nube que flota más despacio que las demás. Un copo de nieve. Un reflejo en una charca. Pero si miras bien, si no parpadeas, verás un destello en espiral, el rastro de su cuerno, y sabrás que está cerca. Un día, un pequeño llamado Elián, de apenas 8 años, escuchó la historia por primera vez. Su abuela, con la voz suave como un susurro de viento, le narró la historia de Lía y del unicornio. Y cuando terminó, él no dijo nada. Solo se quedó mirando por la ventana, donde un árbol se mecía levemente. Esa noche, soñó con un claro lleno de luces flotantes. Y al despertar, notó una hoja transparente sobre su almohada. No supo por qué, pero la guardó en un frasco de cristal. Al día siguiente, caminando por el campo, vio un pájaro verde. No era como los demás. Cantaba una melodía que parecía no tener fin. Elián lo siguió, sin pensar, como si el cuerpo se moviera solo, como si los pies supieran más que él. El camino se volvió cada vez más extraño. La luz cambiaba. El sonido se suavizaba. Todo se volvía quieto, expectante. Y entonces lo vio. Un arco de ramas de cristal. Más allá, árboles altos que parecían hechos de hielo. Y en el centro, una figura blanca que lo miraba. El unicornio. Elián no gritó. Solo sonrió. Sabía, sin entender por qué, que lo había estado esperando toda su vida. ¿Estoy soñando?, preguntó. El unicornio inclinó la cabeza. Estás recordando. Y así, otra historia comenzó. Porque el bosque de cristal no pertenece a una sola alma. Vive en muchas. En quienes creen. En quienes sueñan. En quienes se atreven a seguir un canto desconocido. Cada viajero deja una nueva nota. Cada encuentro compone una nueva melodía. Y Lía, desde lo alto de su árbol, escucha todas las canciones. Las memoriza en sus ramas. Las convierte en frutos de palabras. Y cuando cae la noche, y los vientos soplan desde el este, el bosque entero canta con todas las voces que han pasado por él. Y en algún rincón del mundo, una persona cierra un libro, y comprende que no ha leído una historia. Ha recordado un hogar. Los años siguieron su curso, pero el bosque de cristal jamás volvió a ser un misterio olvidado. La historia de Lía y el último unicornio se transformó en leyenda, luego en canción, y finalmente en una verdad compartida por quienes sentían el llamado de la magia en su interior. Elián se convirtió en guardián como Lía antes que él. Su corazón joven y abierto fue el puente entre el bosque y el mundo. Aprendió a escuchar el susurro de los árboles, a leer las luces del agua, a entender las voces de las criaturas dormidas. Y con cada paso que daba, la magia crecía, no solo en el bosque, sino en los corazones de quienes creían. Una mañana clara, mientras el sol apenas asomaba sus primeros rayos dorados, Elián se sentó bajo el árbol del centro. Sus ramas danzaban suavemente, sus hojas susurraban historias antiguas que solo él podía entender. En su regazo, la hoja transparente que había encontrado en su sueño brillaba con luz propia. Cerró los ojos y sintió la presencia del unicornio. No como un ser distante, sino como un amigo cercano,
una sombra que lo acompañaba sin hacer ruido, un aliento de aire fresco en un día caluroso. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó en silencio. Una brisa respondió, llevándolo a una visión clara. El bosque extendiéndose más allá de lo visible, caminos que se bifurcaban en lugares nuevos, voces que aún esperaban ser escuchadas, melodías aún por cantar. Comprendió que su misión era más grande que el bosque mismo. Era un llamado a despertar la magia en el mundo entero, a que cada persona encontrara su propia canción, su propia luz interior. Se levantó y caminó hacia el arco de ramas de cristal, que brillaba como un faro bajo el sol naciente. Al cruzarlo, el aire se volvió fresco, y el tiempo pareció detenerse un instante para permitir que el bosque respirara profundo. Elian sabía que cada paso contaba, que cada nota, cada palabra, cada historia, era un hilo que tejía la gran tela del equilibrio. Y así, el ciclo continuaba. No era una historia con un final, sino un viaje eterno. Un viaje que todos podemos emprender si dejamos que la magia despierte en nuestro interior. Porque en algún lugar, dentro de nosotros, el último unicornio siempre espera. Y el bosque de cristal nunca deja de cantar. Fin.